Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con algunas de las propiedades del producto punto matricial o el producto punto entre matrices. Primero vamos a trabajar con una propiedad, pero para ello tenemos que trabajar primero con las premisas. Para ellas vamos a considerar la matriz A una matriz de tamaño m por n, es decir, m renglones, n columnas, y una matriz B de tamaño, en este caso, n por p, donde n es la cantidad de renglones y p la cantidad de columnas. Entonces, decimos que no es lo mismo tener la multiplicación de la matriz A por B que tener la multiplicación de la matriz B por A. Recordemos que al ver estas características ya sabemos que las matrices sí pueden operarse entre ellas, sí se pueden multiplicar, porque la cantidad de columnas de la primera matriz coincide con la cantidad de filas de la segunda matriz. Sin embargo, lo que está diciendo es que multiplicar A por B no es lo mismo que multiplicar B por A. Para ello veamos un ejemplo numérico. Aquí tenemos la propiedad que queremos demostrar y consideramos allá las dos matrices, la matriz A y luego la matriz B. Procedemos a hacer la operación. En este caso vamos a determinar el valor de la entrada 1, 1, la que va por acá. Como es la entrada número 1, 1, ocupamos la primera columna y la primera fila. La primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. Y multiplicamos cada una de sus entradas. 1 por 5, eso me va a dar 5, allá lo vamos a ir viendo los cálculos. Y luego 7 por 2, eso me va a dar 14. 5 más 14, esto me va a dar 19. Y coloco el 19 de una vez. Ahora bien, vamos con la entrada 1, 2, es decir, esta que tenemos por acá. 1, 2 quiere decir que la primera fila de la primera matriz, pero ahora la segunda columna de la segunda matriz. Y hacemos nuevamente la multiplicación entre los correspondientes. Primera entrada 1 y 6 sería 6, y luego 2 y 8, 2 por 8 me da 16. 6 más 16, eso me va a dar 22. Ahora vamos a determinar el valor de la entrada que tenemos por acá, que sería la 2, 1. Es decir, la segunda fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. Tenemos 3 por 5, eso me va a dar 15, y luego 4 por 7, eso me va a dar 28, y la suma de esto me va a dar 43. Finalmente vamos a determinar el valor de la última entrada, que sería la entrada 2, 2, es decir, segunda fila y segunda columna. Tenemos 6 por 3, eso me va a dar 18, y 4 por 8, eso me va a dar 32. A la hora de hacer la suma, esto me va a dar 50. Y aquí ya tenemos entonces el resultado de tener la matriz A por B. Es una matriz de 2 por 2, cuyas entradas son las que tenemos ahí. Ahora bien, vamos a calcular este otro lado de la igualdad. Es decir, vamos a hacer la multiplicación, pero vamos a cambiar de posición las matrices. Como lo vemos acá, colocamos la matriz que antes era como segunda, la colocamos allá como primera. Y la que teníamos acá como primera, la colocamos ahora de segunda. Y hacemos el cálculo para verificar. Tenemos que verificar que no son iguales. Entonces, recordemos, vamos con la entrada 1, 1, es decir, primera fila y primera columna. 5 por 1, eso es 5, lo vemos allá arriba de igual manera. Y 6 por 3, eso me va a dar 18. Ahora, a la hora de sumarlo, eso me va a dar 23. Ya solamente con este primer dato, yo ya sé que las matrices son diferentes. Recordemos que para que dos matrices sean iguales, cada una de sus entradas correspondientes tiene que ser igual a la otra matriz. En este caso, la matriz primera que tenemos, en su entrada 1, 1 es 19. Y en esta otra entrada 1, 1 es 23. Ya de hecho sabemos que no son matrices iguales y que la propiedad se cumple. Pero sigamos haciendo el cálculo. Ahora vamos a calcular primera fila y segunda columna. Es decir, vamos a calcular la entrada que tenemos por acá, la 1, 2. 5 por 2 me da 10 y luego 6 por 4 me da 24. Esto me va a dar un resultado de 34 y lo coloco por acá. Ahora bien, vamos a calcular este otro resultado. Este resultado es 2, 1, es decir, segunda fila y primera columna. 7 por 1 me va a dar 7 y 8 por 3, eso me va a dar 24. Hago la suma y eso me va a dar 31. Finalmente la entrada 2, 2, es decir, segunda fila, segunda columna. 7 por 2 es 14 y 8 por 4, eso es 32. Al hacer la suma, eso me va a dar 46. Y ya con esto podemos verificar y confirmar de que esta propiedad se cumple, de que no es lo mismo tener A por B que B por A. Y podemos ver acá tenemos la matriz A por B multiplicada y esta es la matriz que me da como resultado. Pero acá tenemos la matriz B por A
y nos da un resultado totalmente diferente. Observemos que ninguna de sus entradas coinciden. Ya con esto podemos concluir que son matrices diferentes. Veamos ahora otra propiedad. En este caso me dice que nuevamente que se haga la matriz de M por N, la matriz B es una matriz de N por P y la matriz C es una matriz de P por Q. Entonces, y lo que me dice es que esta propiedad sí se cumple, que si yo tengo la matriz A y esa matriz A la voy a multiplicar por el resultado de multiplicar B por C, es lo mismo que yo tenga la matriz B por C multiplicadas y luego lo multiplique por la matriz C. A esto le llamamos la asociatividad del producto matricial o del producto entre matrices. Vamos a hacer el caso con un ejemplo numérico. Nuevamente tenemos matrices de 2 por 2, donde vamos a considerar que la primera matriz que está allá, fuera del paréntesis cuadrado, es la matriz A. Luego la matriz que tenemos acá, que empieza con 0, es la matriz B. Y finalmente esta matriz que tenemos por acá es la matriz C. Vamos a hacer el cálculo. Recordemos que lo primero que vamos a hacer es lo que está entre los paréntesis cuadrados. Entonces vamos a colocar nuevamente la primera matriz, 3, 5, menos 2 y 6, la colocamos igual acá. Y esta matriz va a ser el resultado de la multiplicación de ellas dos. Para determinar la primera columna, primero la primera entrada, la 1, 1, ocupo el primer renglón y la primera columna. 0 por menos 1 y nuevamente los resultados van a ir apareciendo en aquella parte superior para ir viéndolos. 0 por menos 1 me va a dar 0 y luego 1 por 2 me va a dar 2. Por lo tanto la entrada va a ser acá el número 2. Ahora vamos con la entrada 1, 2, es decir, primera fila y segunda columna. Entonces 0 por 3 me va a dar 0 y 1 por 4 me va a dar 4 como resultado. Ahora vamos en este otro caso con lo que es segunda fila, primera columna. Entonces tomamos la segunda fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. 5 por menos 1 me va a dar menos 5, menos 3 por 2 me va a dar menos 6 y la suma de eso me va a dar menos 11. Finalmente, 5 por menos 3, 5 y 3, que sería la segunda fila, multiplicado por la segunda columna, porque vamos a determinar el valor del 2, 2, la entrada 2, 2 de la matriz resultado. Sería 5 por 3, esto me va a dar 15, y menos 3 por 4, esto me va a dar menos 12. Y 15 menos 12, esto me va a dar 3. Y ya tenemos este resultado. Sin embargo, lo que me hace falta ahora es calcular esta multiplicación de estas dos matrices. Veamos que las matrices resultantes son matrices de 2 por 2, por lo tanto sí pueden ser multiplicadas. Y vamos a colocar por acá el resultado. Nuevamente voy con la entrada 1, 1, es decir, primera fila, primera columna. 3 por 2 me va a dar 6 y 5 por menos 11 me va a dar menos 55. El resultado acá va a ser entonces 49, negativo. Veamos allá la resta donde estamos haciendo arriba. Ahora vamos con esta otra entrada, que sería la 1, 2, primera fila, pero ahora la segunda columna. Sería 3 por 4, eso me va a dar 12. Luego tenemos 5 por 3, eso me va a dar 15. 12 más 15, eso me va a dar 27. Y lo colocamos acá. Ahora vamos con esta otra entrada, la entrada 2, 1, es decir, segunda fila, pero primera columna de acá. Y multiplicamos menos 2 por 2, eso me va a dar menos 4. Y 6 por menos 11, eso me va a dar menos 66. Si hacemos la suma, en este caso, me va a dar menos 70. Y finalmente, para calcular esta otra entrada, sería segunda fila, segunda columna, menos 2 por 4 me da menos 8, y 6 por 3 me da 18. Menos 8 más 18, eso me va a dar 10 positivo. Y este entonces sería el resultado de hacer esta operación. Podemos ver que esta operación corresponde a esta parte de la igualdad, la parte izquierda que tenemos en nuestra igualdad. Ahora vamos a hacer esta otra parte para poder verificar que realmente la propiedad se cumple. Entonces, para hacer esta otra parte, vamos a considerar las mismas matrices, observemos que las colocamos exactamente igual, la matriz A, la matriz B y luego la matriz C, solamente que ahora los paréntesis cuadrados contemplan solamente las primeras dos matrices, las que tenemos más allá. Por lo tanto, primero tenemos que hacer esas multiplicaciones y el resultado luego multiplicarla por la matriz C. Entonces procedemos, dejamos el espacio para la matriz que vamos a calcular y colocamos la matriz C. Primera fila por primera columna, 3 por 0 me va a dar 0, 5 por 5 me da 25 y el resultado acá va a ser 25. Luego primera fila y segunda columna para obtener la entrada 1, 2. Sería 3 por 1 me va a dar 3 y 5 por menos 3, eso me va a dar 15. Por lo tanto el resultado acá va a ser menos 12.
Para esta otra parte lo que tenemos que calcular es segunda fila de la primera matriz y primera columna de la segunda matriz. Menos 2 por 0 me va a dar 0, 6 por 5 eso me va a dar 30, por lo tanto acá el resultado va a ser 30. Finalmente, segunda fila y segunda columna. Menos 2 por 1 menos 2, 6 por menos 3 eso es menos 18 y en total sería menos 20. Ya tenemos esta matriz completa, por lo que me hace falta es multiplicarla por esta otra matriz. Entonces vamos a proceder y a colocar el resultado acá. Entonces primera fila, primera columna para encontrar la entrada 1, 1. 25 por menos 1 me da menos 25 y menos 12 por 2, esto me va a dar menos 24. Si hacemos la suma, esto me va a dar 49. Y veamos que la primera entrada corresponde a la primera entrada del resultado anterior. Ahora vamos con la entrada 1, 2, es decir, esta que tenemos por acá. 1, 2 significa primera fila y segunda columna. 25 por 3, eso me va a dar 75. Y menos 12 por 4, eso me va a dar 48, negativo. 75 menos 48, eso me va a dar 27. Y veamos que nuevamente corresponde igual al resultado del resultado anterior. Ahora para calcular esta entrada, la 2, 1, sería segunda fila de la primera matriz y primera columna de la segunda matriz. 30 por menos 1 me da menos 30 y menos 20 por 2 me da menos 40. Menos 30 menos 40 me va a dar menos 70. Finalmente, la entrada 2, 2, segunda fila, segunda columna. 30 por 3, eso me va a dar 90 y 20 por 4, eso me va a dar 80, negativo. Y 90 menos 80, eso me va a dar 10. Y efectivamente veamos entonces acá donde tenemos que todas las entradas de nuestra matriz, el segundo resultado que obtuvimos, son iguales a la matriz que tuvimos en el primer resultado. La primera entrada, la 1, 1 es 49 negativo, la entrada 2, 1 es 70 negativo, de igual manera pasa acá. Y acá en este caso tenemos como la entrada 1, 2, 27 y como la entrada 2, 2, 10, igualmente pasa acá. Entonces, podemos concluir entonces que las matrices son iguales, concluyendo entonces que la proposición de igualdad se cumple. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.